Hola, ¿cómo están? Les habla Carola Canelo Figueroa. Recuerden, abogada y académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Hoy día, 11 de enero del año 2025, se ha hecho necesario hacer este video porque la situación de delincuencia desatada y de corrupción desatada bajo el desgobierno de Boric es simplemente insostenible, y lo que resulta ser más grave aún es la confusión y la falta de información que se le da a los ciudadanos y ciudadanas sobre estos temas. En específico, en el último tiempo hemos sido testigos durante el desgobierno de Boric, el Frente Amplio, el Partido Comunista y lo que era la nueva mayoría, de persistentes casos de corrupción, es decir, de actuaciones por parte del desgobierno de Boric, de funcionarios públicos, que se realizan en contra del fin social, en contra del bien común, para el solo beneficio particular de los operadores políticos corruptos que gobiernan en nuestro país. Pasó con las fundaciones del Frente Amplio y el caso Convenio, un caso de corrupción y de delincuencia, de hechos que revisten caracteres de delito penal, de malversación de caudales públicos y fraude al fisco. Ocurrió también con el caso Monsalve, con posibilidades además de la violación sexual y el abuso sexual que se investiga, casos posibles de encubrimiento y de obstrucción a la justicia desde operadores políticos del propio desgobierno de Boric. Y ahora recientemente hay más casos, pero he querido centrar para crear la conciencia en torno a que ahora también se ha planteado un caso de corrupción evidente, que es el de la compraventa o contrato de compraventa de un contrato suscrito por el Fisco de Chile y operadores políticos, en específico una senadora, Isabel Allende, entiendo su nombre, y una ministra de Estado, Maya Fernández. Todo esto por decreto previo de Boric, en su calidad de presidente de la República. El caso es claramente de corrupción. El caso claramente constituye causal de cesación en el cargo de la senadora Isabel Allende y de la ministra de Estado, Maya Fernández. Es claramente un caso de infracción de la Constitución por Boric, que motiva su destitución en juicio político, y claramente es un caso que podría además tener ribetes de hechos con caracteres de delito penal, de malversación de caudales públicos o mal uso de los recursos públicos. No olvidemos acá que se trata de una orden dada por Boric a través de un decreto, concretada luego en un contrato de compraventa que se habría firmado en notaría por escritura pública, que tenía por finalidad la venta de una propiedad raíz ubicada en la calle Guardia Vieja, entiendo, en la comuna de Providencia, de propiedad de Maya Fernández, Isabel Allende y otra, creo que una tercera persona más, para adquirirla el Estado, es decir, con recursos públicos. Es decir, un país en el cual mueren alrededor de 30.000 personas, en un país de alrededor de 20 millones de habitantes, porque ni siquiera tenemos claridad con los censos horribles que hacen, ni siquiera hay claridad sobre la cantidad exacta de personas que viven en Chile, pero en un país de alrededor de 20 millones de habitantes aparece que alrededor de 30.000 personas fallecen cada año como consecuencia de la falta de atención de salud, que se imputa a falta de recursos económicos y por lo tanto resulta de una inconstitucionalidad, una ilegalidad, una situación, una conducta de mal uso de recursos públicos, el pretender usar cerca de 1.000 millones de pesos, o sea, cerca de $1 millón, 1.000 millones de pesos, cerca de 1.000 millones de pesos de recursos públicos para comprar una propiedad para beneficiar a la familia Allende. Realmente, y con la finalidad de hacer, como se ha planteado, un museo, algo ideológico
que no escapa completamente de la legalidad y del Estado de Derecho que en nuestro país rige, que distinto es que no se cumplan, pero desde el punto de vista constitucional, en Chile existe el Estado de Derecho, que consiste en que todas las personas, incluidas el presidente de la República, las magistraturas, los parlamentarios, las autoridades, todos los ciudadanos y ciudadanas, estamos sujetos en nuestro comportamiento a derecho. Y por lo tanto aquí tenemos un caso en el cual Boric, de manera absolutamente corrupta, transgrede la Constitución y ordena, mediante decreto, una operación que completamente significa un mal uso de los recursos públicos. Y quiero generar conciencia en esto porque hemos llegado a un nivel de corrupción tan profundo que han aparecido algunos abogados y abogadas tratando de generar confusión en las personas en Chile para justificar lo injustificable y generar teorías inexistentes que son gravísimas porque supone que no saben derecho, ni siquiera derecho civil 1, que es uno de los primeros cursos o cátedras que se estudian en la universidad, que podrían poner en cuestionamiento el cómo esas personas obtuvieron el título de abogado si no tienen claridad sobre lo que están diciendo aberraciones jurídicas, y por lo tanto me parece que es necesario empoderarlos a ustedes y entregarles la información, decirles dónde están las normas, para que ustedes, por su propia iniciativa, con su propia inteligencia, accedan a esta información y obtengan ustedes sus propias conclusiones de esto. Y se den cuenta que aquí ha habido una inconstitucionalidad, una ilegalidad y una operación que tenía claramente por finalidad el favorecer a una familia privilegiada, la familia Allende, por razones ideológico-políticas de corrupción, en detrimento de los recursos públicos que se necesitan para la mayoría de la gente en nuestro país. Primero que nada, les voy a ir planteando algunas cosas básicas. Si ustedes observan, voy a ver si me resulta aquí el dar vuelta. Acá tenemos. Esta es la Constitución Política de la República de Chile, que es del año 2005, ya no es la de la dictadura. Así que cuando ustedes escuchen que alguien dice que la Constitución es la de Pinochet, o sea, ya partan ahí no creyendo nada porque les están mintiendo. Es la Constitución del 2005 firmada por Ricardo Lagos Escobar. ¿Qué dice el artículo 60? Habla de la cesación en el cargo del diputado o senador que se ausentará del país por más de 30 días sin permiso de la Cámara y que pertenezca o en receso de ella de su presidente. Y luego agrega, cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare, ¿qué cosa? Contratos con el Estado. Repitamos. Cesará en el cargo el diputado o la senadora Allende, en el ejemplo, que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado. Es decir, la senadora Allende, en el ejercicio de su cargo, celebra un contrato con el Estado, cae en causal de cesación en el cargo. Así de claro y prístino, no hay otra interpretación. Es clarísimo el sentido de la norma. Usted, diputado, usted, senadora Allende, no puede, se le acaba el cargo si usted contrata con el Estado, porque obviamente usted es una autoridad y está en una situación de privilegio comparado con el resto, y lo que pretende la norma, evidentemente, es evitar la corrupción. Juan K. Fens y no sé qué más pregunta, ¿cuándo se celebra un contrato con el Estado? Y acá es clave para que vean el nivel de ignorancia y de confusión que operadores políticos han pretendido generar aquí. Miren, primero que nada, Juan,
tenemos que tener claridad de lo que es un contrato, ¿cierto? Porque si no sabemos lo que es un contrato, difícilmente vamos a poder identificar de lo que estamos hablando. Veamos primero que nada, aquí yo les hice un dibujito, creo tenerlo por acá, espero que me aparezca el dibujo, hice un dibujo para que ustedes puedan de alguna manera entender esto. Déjenme mostrarles aquí esto. Miren, a ver, un contrato, ya esta es pregunta de Derecho Civil 1, ya, o sea, cuando la gente recién entra a estudiar Derecho en una facultad de Derecho del país, esto es una cosa básica que se debe saber y que aparezcan abogados titulados que no sepan lo que es un contrato es grave. ¿Qué es un contrato? El contrato es un acto jurídico bilateral que crea derechos y obligaciones. Hasta ahí clarísimo, ¿cierto? Juan, le queda clara la idea de contrato, ¿cierto? Contrato es un acto jurídico bilateral que crea derechos y obligaciones. Eso es un contrato. Y un ejemplo de contrato, y hay que distinguirlo de la transferencia, no se vayan a confundir, el contrato es una cosa, la transferencia es otra. El contrato es un título, el modo de adquirir el dominio, la tradición es otra cosa, son cosas distintas. Ejemplo de contrato, la compraventa. La compraventa es un ejemplo de contrato. Y la compraventa es distinta a la tradición. Y la compraventa, atención, de un bien raíz como la propiedad de Guardia Vieja, de Providencia, de los Allende, de acuerdo a la legislación chilena, el Código Civil, si esto es materia de Derecho Civil 1, o sea, un alumno no entiende esto, tiene que ser reprobado con 3 negras de una. ¿Estamos claros? La compraventa en Chile de un bien raíz, para que exista y para que sea válida y para además probarla, para que se perfeccione, es decir, nazca a la vida del derecho, la compraventa de un bien raíz debe hacerse por escritura pública ante un notario. De acuerdo a la información que hay en la prensa, hubo compraventa ante notario por escritura pública entre el Estado y los Allende, Fernández Allende y Allende. La escritura pública ante notario de compraventa de un bien raíz es algo distinto a la transferencia del dominio o tradición que en el caso de un bien raíz se hace a través de un acto jurídico distinto a la escritura pública de compraventa de un bien raíz. ¿Cómo se hace la transferencia, tradición de una compraventa de un bien raíz? Se hace a través de la inscripción. Retomamos la conexión, hubo una interrupción de conexión. No olviden esto. Es diferente la compraventa de un bien raíz, que se hace por escritura pública ante notario, es algo distinto a la transferencia del dominio de un bien raíz que se hace mediante la inscripción en el conservador de bienes raíces respectivo. Repitamos esto, que es algo básico. O sea, un alumno de Derecho, primer año, que debe aprobar Derecho Civil, que no entiende esto, que no es capaz de explicarlo, no puede aprobar Derecho Civil 1. ¿Estamos claros? Luego Juan pregunta, ¿y cómo manifiesta la voluntad del Estado? ¿Basta la firma de un representante o hay más requisitos que establece la ley? Juan, te voy a mostrar acá cómo, en este caso, el caso Boric Allende, por llamarlo de alguna manera,
Aquí la compraventa, es decir, el contrato, es decir, Juan, lo que está prohibido por la Constitución, se habría hecho según lo que indica la prensa. Míralo cómo está acá. El diario La Tercera publicó la escritura pública de compraventa entre el Estado de Chile y estas operadoras políticas, senadora Isabel Allende, Maya Fernández Allende y otra persona más, ellos, los vendedores, representados por su abogado. Para una acotación importante, que también es un tema de Derecho Civil 1, o sea, algo básico que manejamos los abogados desde chiquitito, y es que los actos jurídicos, como una compraventa, como un contrato, se pueden realizar personalmente o bien representados por alguien. Entonces, para contestar la pregunta de Juan, en el caso del fisco, Juan, el fisco es una persona, es una persona jurídica, el Estado es una persona jurídica y el fisco es su materialización patrimonial del Estado. ¿Cierto? El Estado es una persona jurídica. El Estado es una persona jurídica de derecho público. El Estado tiene patrimonio. El Estado tiene un nombre. El Estado tiene un lugar, tiene un territorio. El Estado, como es una persona ficticia, no es de carne y hueso, ¿cierto? Es representado por personas de carne y hueso que son las autoridades. Y por lo tanto acá, en esta compraventa, fíjense, es clarísima. ¿Quiénes son las partes de esta compraventa? Los dueños del inmueble: Carmen Paz Allende Bussi, María Isabel Allende Bussi, Maya Alejandra Fernández Allende y Alejandro Salvador Fernández Allende. ¿Clarísimo? Esto es una escritura pública. En la notaría de Santiago, doña Claudia Gómez Lucares. Se incorporó en un repertorio de una escritura pública. ¿Y quién es la otra parte de esta compraventa? El Fisco de Chile. ¿Cuándo se firmó esta compraventa? Atención, el 30 de diciembre del año 2024. ¿Estamos claros? Juan, estás completamente confundido, lindo. El derecho público, para que tú recuerdes esto, la norma fundamental del derecho público, ¿cuál es? ¿Cuál es la norma fundamental del derecho público? ¿Cuál es la norma fundamental del derecho administrativo? ¿Cuál es Juan, contesta. ¿Cuál es la norma fundamental del derecho público? ¿Cuál es la norma fundamental del derecho administrativo? ¿Alguien sabe? A ver, Muñoz Figueroa, Humberto, tratamiento, a ver cómo está la educación cívica en nuestro país. A ver, ¿quién sabe? ¿Cuál será la norma fundamental del país? ¿Cuál será la norma base más importante que supera todo y que tiene una supremacía jurídica respecto del resto de las normas? A ver, ¿quién sabe la respuesta? Porque si no entienden eso, no entienden nada. A ver, ¿quién contesta? Vamos, ustedes pueden. ¿No lo saben? Juan, parece que no lo sabes. ¿No sabes? ¿No tienes claridad de esto que estoy preguntando? ¿Entienden lo que estoy hablando o no? ¿Tienen claridad? A ver, estamos mal en educación cívica, ¿cierto? En la Constitución, jóvenes y jóvenes. La Constitución es la norma fundamental en el país. Es la ley fundamental. La Constitución prima. La Constitución manda. Cuando la Constitución dice, miren, fíjense en lo siguiente. Artículo 5. El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto de los derechos esenciales. Y fíjense en los artículos 6, 7 y 8. 6, 7 y 8 de la Constitución.
Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella y garantizar el orden institucional de la República. O sea, Boric no puede hacer lo que hizo. Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo. La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determina la ley. Séptimo, los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes dentro de su competencia. O sea, no pueden hacer nada que no esté expresamente permitido por la Constitución y la ley. Y tienen que actuar de acuerdo a la forma que prescriba la ley. Ninguna magistratura, Boric, Luis Cordero, Allende, ninguna magistratura, ninguna persona, ni grupo de personas pueden atribuirse, ni a un pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se le hayan conferido en virtud de la Constitución y las leyes. Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale. La Constitución es muy clara en cesar en el cargo a una parlamentaria como Allende si celebra un contrato con el Estado. ¿Cuándo celebra un contrato con el Estado? Cuando celebra la compraventa, porque la compraventa es el contrato. Y por lo tanto, todo eso que ustedes han escuchado de que, ay, lo que pasa es que no se concretó porque no se entregó la propiedad, porque, mira, la verdad es que esto fue fallido, mentira. No existe la figura de una compraventa fallida. No existe la figura de una compraventa fallida. ¿Hay una compraventa o no hay una compraventa? Cosa distinta es que se haya hecho la tradición con posterioridad o no. Pero la tradición, la inscripción de la compraventa en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces es una actuación, es un acto jurídico distinto a la compraventa. Artículo 37 bis. Lo mismo, a los ministros de Estado, durante el ejercicio de su cargo, los ministros estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado. Cayó en virtud del 37 bis, Maya Fernández cayó en la causal de cese. Acá está el decreto de Boric, que es completamente inconstitucional. Esto es gravísimo. O sea, si ustedes no logran ver esto, entonces no van a lograr ver nada, porque en el fondo, si no logran darse cuenta de que hay un, entre comillas, presidente de la República que tiene una actuación contraria a la Constitución que es de tipo permanente, y más encima en un mal uso de recursos públicos, entonces no hay un entendimiento. Decreto autoriza, dice aquí, adquisición de inmueble que indica para el Fisco de Chile y Ministerio de Bienes Nacionales, ubicado en la región metropolitana, 25 de noviembre del 2024. O sea, esto lo hizo Boric, este decreto. Acá está, claramente, se publicó también en la prensa. Seguramente pensaron que no se iba a saber, pero la prensa lo averiguó, donde se autoriza esta operación. Esto es una orden de Boric, Gabriel Boric Font. Esto es un decreto firmado por Boric. O sea, él dio la orden y por lo tanto cuando lo que hace de una manera absolutamente machista de sacar a la ministra de Bienes Nacionales, si la responsabilidad es de Boric, él da la orden. Los ministros de Estado son personas que actúan con la confianza del presidente de la República y que por lo tanto no se mandan solo. ¿Se entiende? ¿No? ¿Entienden la gravedad de esto? Y esto lo hace Boric y compañía, el Frente Amplio, el Socialismo Democrático, el Partido Comunista, toda esta gente, lo hacen cuando la gente está muy ocupada en periodo cercano a la Navidad, noviembre, diciembre y luego enero. Este decreto es de noviembre y la compra-venta publicada es de diciembre.
Y el nivel de corrupción, y de allí mi preocupación, miren, compatriota, mi preocupación es enorme porque nosotros vemos en el fondo cómo hay una corrupción desatada de los medios de comunicación, obviamente, todos los medios, tratando de generar, o sea, diciendo mentiras. Fallida compra, no, si no existe la figura de la compra fallida. Hay compra-venta desde el momento de un bien raíz, se perfecciona y nace a la vía del derecho desde el momento que se suscribe y se otorga la escritura pública ante un notario. ¿Les queda claro eso? Eso tienen que entenderlo, porque ustedes el día de mañana van a comprar un bien raíz y ustedes tienen que saber que la compra-venta se hace por escritura pública ante notario, y además tienen que saber que la compra-venta es distinta a la tradición o inscripción de la propiedad, son actuaciones distintas. Entonces, cuando acá aparecen diciendo que el gobierno dice que la compraventa no terminó de tramitarse, o sea, eso es para rajar a todos, al Boric, que no sé cómo llegó a egresar, porque esto se aprende en Derecho Civil 1. Esto que les estoy explicando yo no es un tema de doctorado, esto no es un tema de... no es un tema de doctorado, no es un tema de magíster, esto es un tema de Derecho Civil 1. Y la compraventa de un bien raíz es un contrato solemne. La compraventa de un bien raíz es un contrato solemne. ¿Qué significa que sea solemne? Que requiere de una formalidad para que se perfeccione la vía del derecho. ¿Cuál es la formalidad de la compraventa de un bien raíz? Que se otorgue ante notario. Y eso no hay que confundirlo con el decreto de Boric y no hay que confundirlo con la posterior cumplimiento del contrato, que es la inscripción del título al registro de propiedad del conservador de bienes raíces. Pero acá hemos llegado a un nivel de degradación, y con esto me voy a despedir porque tengo muchas cosas que hacer, pero quería entregarle esta información porque creo que es relevante. Creo que es relevante para que vayan entendiendo de qué estamos hablando y la gravedad de esto. Aparecen operadores políticos, por ejemplo, este señor Correa Sutil, de un nivel de corrupción desatada, porque una persona como él, que está titulado de abogado, no debe llegar a un nivel de degradación ética e intelectual para sostener lo que sostuvo en el diario El Mostrador. Miren lo que plantea. Dice que las normas, tienen un lenguaje, tienen un sentido, y su sentido es la finalidad o propósito al que sirven. En este caso, la destitución, dice Correa Sutil, de la senadora Allende, no serviría a ese propósito de la Constitución. No es correcto lo que está diciendo. La Constitución es la norma fundamental del país, y lo primero que se aprende en derecho constitucional, es que hay una supremacía constitucional, es decir, las normas constitucionales prevalecen sobre cualquier otra norma de rango inferior. Todas las demás normas son de rango inferior. Y acá lo que está planteando realmente es muy grave lo que está diciendo este señor aquí, Correa Sutil. Dice, no porque el contrato no se haya celebrado, sino porque habiéndose celebrado un contrato, no se ha producido ninguno de aquellos perjuicios a los valores constitucionales. Pero ¿cómo que no? La infracción a la Constitución es un daño. Y además, ojo, que la norma constitucional es muy clara en que prohíbe celebrar contratos con el Estado. La norma constitucional no está exigiendo que se prueben perjuicios o daños como consecuencia de la celebración del contrato.
repito esa idea, lo que dice Correa Sutil es de una gravedad total. Dice él de que no deberían ser destituidas estas personas, no deberían cesar en el cargo Maya Fernández Allende ni Isabel Allende, porque según él, para que operen estas normas constitucionales se requeriría que hubiese daño. ¿De dónde sacó eso? Correa Sutil, lee la Constitución, hombre. ¿De dónde sacaste eso? ¿Cómo se te ocurre inventar tamaña estupidez? ¿De dónde sacaste eso? ¿De dónde la Constitución dice que hay que acreditar un daño como consecuencia de la celebración del contrato? No. Y segundo, la Constitución es la norma fundamental de un país, porque en el fondo la lógica constitucional es que la Constitución controle de alguna forma a las autoridades políticas, las controle de alguna manera, para que no actúen como un monarca absoluto que desprecia al pueblo y que solo le rinde cuenta a su propia conciencia. Ni siquiera un Dios, porque tampoco creen en un Dios. ¿Entienden lo que les estoy hablando? Entonces sí, si aparece un operador político como Correa Sutil, abogado, entiendo que es colega, diciendo tamañas aberraciones jurídicas que significarían reprobación, pero no con una negra, con tres negras a Cordero, 3 negras a Boric, 3 negras a Correa Sutil, 3 negras a Isabel Allende, 3 negras a Maya Fernández, 3 negras a toda esa gente, a todas las personas que hicieron esto. Es gravísimo, y riéndose del pueblo, riéndose de la gente, aprovechándose de la ignorancia de la gente. Eso a mí me parece simplemente inaceptable, que se vengan a reír de la gente. Y por eso, queridos ciudadanos y ciudadanas, el único objetivo de este video ha sido mostrarles las normas constitucionales y los antecedentes que acreditan la corrupción, la inconstitucionalidad, la ilegalidad, la falta de respeto de Boric, de Isabel Allende, de Maya Fernández Allende, entiendo su segundo apellido, de esta gente, del desgobierno de Boric, de todos estos operadores políticos que han pretendido confundir a la gente. Empiezan a confundir a la gente, manipulan la información, se ríen en la cara de la gente. El objetivo de este video es haberles entregado información fidedigna, corrobórenla, no me crean nada, vayan a internet. Tienen la Constitución disponible, la Constitución vigente del 2005, artículo 60, artículo 37 bis. Y recuerden que una compraventa de un bien raíz se perfecciona, nace la vía del derecho mediante su otorgamiento en escritura pública ante un notario, que es lo que la prensa señala se celebró ante el notario, como yo le acabo de mostrar, y que la compra-venta de un bien raíz por escritura pública es algo distinto a la inscripción o transferencia del dominio que se realiza mediante la inscripción del título en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces del lugar. Es muy distinto escritura pública ante notario a inscripción en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces. Son palabras distintas, son conceptos distintos, y la idea es que les voy a seguir entregando información para que ustedes se vayan educando. Porque si no somos capaces de educarnos, es muy difícil que Chile pueda salir de las derechas, de las izquierdas, que nada bueno entregan a nuestro país. Que estén muy bien y confíen en que sí podemos hacer un cambio si somos capaces de cambiar primero nosotros mismos. A estudiar y a informarse.